corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga, bienvenidos a un estudio más, Shabbat Shalom.
Espero que todos estén muy bien y les agradecemos mucho porque están ahí atentos y comparten con nosotros. Continuando con el estudio de Primera Reyes que lanzamos cada fin de semana, cada viernes, perdón, en la noche, cada inicio de Shabbat. Continuando el capítulo 8 y 9 que haremos hoy. Capítulos muy interesantes e importantes en la historia de nuestro pueblo. Bueno, que de lo que hemos leído no es importante, ¿no? Pero este punto es trascendental porque vamos a hablar del momento en que se hace la dedicación del templo de Salomón. En el último estudio se habló acerca de la construcción del templo, de dónde salieron los recursos para todo esto. El templo, el gran templo de Jerusalén, ¿no? En la primera versión del templo. Hoy veremos pues la dedicación y cuando se mueven los utensilios que estaban en el tabernáculo al templo, o particularmente el arca del pacto. Así que veamos qué tiene esta historia para decirnos hoy. Así que gracias a todos por acompañarnos y no olviden compartir, darle un like y dejarnos sus comentarios. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por este día de Shabbat, por mis hermanos, los que se conectan, por los que atienden a estos mensajes, por los que están en YouTube. A todos, enséñanos tu palabra, revélanos la verdad, Señor, una que podamos vivir, Señor, la que tú has designado, Señor, para que la humanidad, Señor, tenga a disposición la verdad, Señor, que proviene de ti. Ayúdanos en este propósito, Señor, y guíanos con tu verdad, te lo ruego, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, capítulo 8 del libro de Primera de Reyes. Ay. Dice allí: Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Yahweh de la ciudad de David, la cual es Sión. Bueno, el arca del pacto, el utensilio más sagrado del templo y del tabernáculo y de todos los utensilios sagrados que el Señor ordenó construir. El arca del pacto era el más importante, el santo de los santos. ¿Por qué era el más importante? Sino porque se constituía como un instrumento, un artefacto por medio del cual el Señor se comunicaba con su pueblo y era un depositorio de su presencia. Eh, Tenía muchos, digamos que propósitos, un, un uso particular dentro del tabernáculo, pero el principal de los propósitos era que la presencia del Señor estuviera en medio del pueblo de Israel, en medio de su pueblo. Y este artefacto que estaba muy protegido, que estaba en el lugar santísimo, en el lugar más sagrado de toda la nación, allí estaba este utensilio. Pero cuando recordamos la historia, este arca no siempre estuvo allí. Resulta que era un artefacto, para los que no lo conocen, un artefacto algo así como un baúl, como una caja, una mesa, de madera de acacia recubierta con oro. Tenía en la parte de encima unos querubines con unas alas que cubrían lo que había en el interior. Y se llama este arca el arca del testimonio, porque tiene como propósito que dentro era un artefacto vacío para llenarlo. Dentro contenía las tablas de la ley, las que se entregaron en el monte, los llamados 10 mandamientos, los conocidos 10 mandamientos, estaban allí como tablas de piedra recibidas, talladas con el dedo del Dios mismo. Se trataba de mantener el testimonio de estas cosas, es decir, como la historia del pueblo mismo. También tenía originalmente una vara reverdecida de Aarón, una vara recortada de un árbol que se utilizaba como una vara de pastor, pues, y reverdeció, dio frutos. Un árbol, una rama completamente seca que retoñó y dio dio frutos. También contenía una muestra del maná, es decir, en algún momento también tuvo esto. Pero ya para esta ocasión no tenía sino las tablas de la ley. Esta, esta, este artefacto
Una pausita. Es Camilo. Pero el arca del pacto no siempre estuvo en el tabernáculo, porque si recordamos en el tiempo de Primera de Samuel, donde se cuenta la historia del tiempo del sacerdote Elí, el arca del pacto fue robada por los filisteos, terminó en tierra de filisteos, viene una historia larga allí y pasa mucho tiempo el arca robada, digamos. Luego retorna por voluntad del Señor al pueblo mismo y termina en un campo dentro de una de las tribus, pero no dentro del tabernáculo. Termina allí, digamos que abandonada, sí, abandonada o en solitario, porque nadie podía acercársele, ya que es un artefacto de demasiada santidad todos los que intentaron husmear, jugar con ella, molestarla, terminaron muertos. Así que era un artefacto que nadie quería tener en su propiedad. Sin embargo, se le asigna un lugar y allí pasa mucho tiempo hasta que llega el rey David. Cuando llega el rey David, él se propone llevarla a Jerusalén. Hace un primer intento donde muere un hombre en esto. David le da como miedo y bueno, finalmente lo hace. Y el arca termina en Jerusalén. Y ahí es donde nace el deseo de Salomón, ¿no? Señor, hay grandes templos. Dice David, perdón. Dice, Señor, yo tengo una gran casa y tú eres el Señor de los cielos, pero vives entre cortinas. Y él se refería al arca del pacto particularmente. Dice, yo quiero construirte un templo, un gran templo, una casa donde tú habites. Y el Señor le dice, pues los cielos no me pueden contener y tú piensas darme una casa. Y sin embargo el Señor le concede que construya el templo. O sea, el templo, el llamado templo de Salomón del que estamos hablando, nace con ese deseo de David de que el arca del Señor no estuviera en una tienda, en unas cortinas, que así era como era el tabernáculo, sino que hubiese un lugar establecido, un edificio para ello, que tuviera la gloria, la hermosura, la riqueza que merecía un artefacto como estos, y más allá del artefacto era la presencia del Señor, porque el artefacto solo era un artefacto, pero lo que lo contenía, la presencia del Señor, era lo que hacía santo ese artefacto y santificaba cualquier cosa que le rodease o donde estuviese contenido. Así que ese es el estatus actual. Bueno, muere David y le deja a Salomón dicho cómo debía ser todo el proceso de construcción del templo. Y bueno, ahí es donde vamos entonces. Entonces, continuando ahí en el versículo decía, para traer el arca del pacto de Yahweh de la ciudad de David, la coalición. ¿Dónde estaba el arco? El arca estaba en Sión. ¿Pero a dónde tenía que llegar? Pues, dime. No, también todo eso es la misma área, pero está diciendo, estaba ahí, pero tenían que llevarla al donde se había construido puntualmente el templo, ¿no? Entonces, ordenó David, reunió a todo mundo, a todos los jefes de las tribus, y les ordena traer el arca del pacto de la ciudad de David, que la coalición. Versículo 2, se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la gran fiesta, en el día de la fiesta solemne. Y bueno, para los que no lo sepan, en el mes séptimo del calendario hebreo, es decir, no en julio, que es el mes séptimo de nuestro calendario, sino más bien en septiembre, de ahí viene su término séptimo, es una muestra de lo que es la historia de los meses en la antigüedad y cómo tenía una relación, eh, pues que coincide o que es directa o que sorprende más bien con los meses bíblicos que están relacionados con las estaciones y la primavera. Así que cuando inicia la primavera se cuentan los meses no desde diciembre, sino desde el arranque de la primavera. Eso es como para marzo y abril. Y ahí es donde cuentas 7 meses y te da septiembre. Entre septiembre u octubre incluso. Y el caso es que para esa época se celebran unas importantes fiestas que aparecen en la escritura. Se celebran por lo menos 3, que son Yom Teruah o el Día de las Trompetas, el Día del Perdón y Sukkot o Tabernáculos. Estas 3 festividades se ubican en el mes séptimo y es de lo que está hablando acá. En el mes séptimo, el día de la fiesta solemne, puede estar hablando particularmente de Yom Teruah, que es el arranque de las trompetas,
aunque tiene algo curioso y es la fiesta solemne también puede hacer una referencia a Yom Kippur, al día del perdón. Sin embargo, aquí lo clave es ubicar al mes séptimo. Es en el mes de estas festividades y fue el momento en que se reúnen todos para dedicar el templo. Suben el arca hasta el templo. Versículo 3, vinieron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes, tomaron el arca, llevaron el arca de Yahweh y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaron los sacerdotes y levitas. Entonces ya se viene el traspaso. Porque como les mencioné hace un momentico, David llevó el arca y completó, digamos, el tabernáculo. Bueno, no precisamente en ese momento, porque el resto de utensilios estaban en Gilgal. Y el caso es que estaba todo disperso, no había un orden, no se había continuado estrictamente en el orden en que la Torah indica, sobre todo los asuntos de rituales y en relación al servicio de los levitas y de los sacerdotes. Así que David tenía como propósito organizar todo esto nuevamente. Así que traen los utensilios y todo lo que había en el tabernáculo. ¿Qué había? Bueno, un montón de, de instrumentos de servicio y también de artefactos. Entre los que sabemos rápidamente estaban los que están en el atrio, que era el altar de sacrificio. Estaba también allí el lavacro, donde se lavaban los sacerdotes. Luego venía el lugar santo y allí tenían la mesa de los panes, estaba la menorá o el- el candelabro, menorá. Luego venía el altar de incienso y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Esos son los artefactos principales y los utensilios es todo lo que se necesitaba para el servicio. Cucharones, ollas, platos, garfios, un poco de cosas que se utilizaban para todo este servicio que se hacía en el lugar, en el tabernáculo. Y todo esto era de oro, era algo muy valioso, muy precioso. Entonces todo esto lo llevan al tabernáculo 5 y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él estaban con él delante del arca sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Los sacerdotes metieron el arca del pacto de Yahweh en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Bueno, entonces dice aquí que se hizo un gran sacrificio, ¿cierto? El pueblo está emocionado. Dice que no se podían contar la cantidad de animales que se habían sacrificado aquel día. Pues no se trataba de ni más ni menos, sino la reunión de una gran parte del pueblo. Se había reunido, o sea, de toda la nación había subido gente hasta Jerusalén para aquel momento y habían llevado sus ofrendas, sus sacrificios. Así que se estaba haciendo todo esto en mucha alegría y compartiendo. Recordemos que los sacrificios, las ofrendas, y no todos, pero una parte de ellos siempre eh, se consumía junto con quien lo ofrecía y también con los sacerdotes. Así que había mucha comida, muchos sacrificios. Pero bueno, aquí en el lugar santísimo, entonces se lleva el, el arca del pacto y dice que allí habían unos querubines que protegían con sus alas. En este templo se había construido en la parte del pues, interior del lugar santísimo, se habían construido unos querubines de oro. Y bajo las alas de ellos, que iban prácticamente así abiertas de extremo a extremo de la habitación, tocando un querubín con el otro sus alas, debajo de ellas se había colocado el arca. Debió ser una obra muy, ¿cómo se diría? Muy profesional, muy primorosa. Todo esto que se habrá hecho. Pocos, muy pocos tuvieron la oportunidad de ver todo esto. Porque ni siquiera el pueblo pudo ver esto. Esto eran cosas que quedaban en oculto en el lugar santísimo, donde solamente podía acceder el sumo sacerdote una vez al año. Así que esto no era algo, digamos que frecuente, no era un museo, no era algo público, no era ¿cómo se llama esto? Una estatua pues que estuviese al alcance de todo el mundo, no. Era algo particular
para el servicio también. Porque en esta arca no solamente se manifestaba la presencia del Señor, sino que también se colocaba, se depositaba de la sangre de los sacrificios, se llevaba, se derramaba sobre la parte superior del arca. De tal manera que, de tal manera que en el día de la expiación, el que mencionamos, el gran día, que puede ser, por eso dije, puede ser es quizás el mes de la fiesta solemne, quizás puede ser, hacer referencia acá. Lo que se decía en el versículo 2 puede ser referencia quizás a Yom Kippur. Si no, igual estaba cerca. La diferencia entre Yom Teruah y Yom Kippur son apenas 5 días. Perdón, son apenas, son 10 días. Son 10 días. Están ambos en el mes séptimo. Y el caso es que en este altar o en este arca del pacto se presentaba la ofrenda por la expiación. O bueno, no la ofrenda precisamente, sino la sangre de la ofrenda de la expiación por el pueblo, por los pecados de la nación. El arca tenía como propósito expiar. Digamos que era un lugar material donde se podía hacer un ritual material, representando la expiación de un pueblo. Era algo muy literal lo que se hacía allí. Bueno, el caso es que dice allí en el versículo 9, en el 8, sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta ahí. ¿Por qué le habrán quitado las varas? Porque ya no se iba a mover más. Las varas tenían el propósito de que el arca se pudiese mover. Porque el pueblo, cuando estuvo en el tabernáculo, fue en el desierto y allí andaban como, se me olvidó el término, andaban errantes, andaban en el propósito buscando la tierra prometida más bien, esperando que el Señor los introdujese en la tierra. Y no estuvieron en un solo lugar, sino que se estuvo moviendo el arca mucho tiempo, por 40 años estuvieron allá. Luego entran a la tierra prometida, Gilgal, el Silo, eh, bueno, Jerusalén, y el arca nunca estuvo fija hasta este momento. Ese era el propósito, por eso le quitaron las varas con las que se levantaba, se sujetaba. Le quitaron las varas, la dejaron allí debajo de estos querubines y dice que se podía ver hasta el lugar desde afuera, ¿no? A ver, dice, se dejaba ver desde el lugar santo, pues había 3 lugares en este templo. Estaba un atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo tal cual, la disposición que estaba en el tabernáculo. Y desde el lugar santo se podía ver el arca, pero más afuera ya no se podía ver. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Yahweh hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. El Señor le ordena a Moisés que meta las tablas del pacto dentro de esta arca. Si vemos en Deuteronomio 10:5, allí lo menciona. Allí dice, a ver, dice allí en Deuteronomio 10:5, volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están como Yahweh me mandó. Y se llevaron entonces al arca del pacto, sí, las tablas se colocan dentro del arca, porque representaba el pacto que el Señor había hecho con el pueblo. Como les dije, se llama el arca del testimonio, del pacto. Representa puntualmente eso, la elección de este pueblo o el llamamiento que el Señor hace sobre toda esta nación, dejando un testimonio. Ya no más se hablaría del Dios de Abraham, sino se hablaría de mi Dios, de nuestro Dios, del Dios de Israel. ¿Sí? Ya no es como las promesas de Abraham, como, claro que son las de Abraham y es el Dios de Abraham, sino está hablando de que ya no se vería de lejos, sino se vería de cerca, porque el testimonio ahora estaba dentro de la nación, diciendo, sí, es nuestro Dios, el Dios de este pueblo, habiendo ratificado su pacto ahora con todo este pueblo y dejando un testimonio en firme, lo que serían unas tablas de piedra, es decir, imagínense 2 láminas de mármol o alguna piedra así, unas lajas,
que estén talladas, no con cincel, sino con el dedo de Dios mismo. ¿Qué tipo de grabado tendría? Seguramente puede ser, no sé, el equivalente al de un grabado láser. Perfectamente, quizás. Es decir, un testimonio que podría demostrar que no ningún hombre la podría haber hecho. Porque ese era el propósito, hablar de un testimonio, algo que testifica, una prueba. Mm, eso estaba dentro. Y como les mencioné, también estaba la vara de Aarón y también el maná. Pero para este momento, cuando se lleva el arca a, al templo, ya no estaban esos otros dos testimonios. Razones no las da la escritura, pero como les mencioné, el arca llevó mucho tiempo fuera de su lugar, también mucho tiempo fuera de la nación entre los filisteos, así que en alguno de estos tramos alguien pudo haber robado o tomado algo del contenido de esto antes de morir, seguramente. Pero el caso es que el maná, pues, ¿qué representaba? ¿Qué testimonio tendría? Un gran testimonio. El testimonio este era que el pueblo fue sustentado durante 40 años en un desierto. Ese es un testimonio que para muchos es pan del cielo, es un testimonio que para muchos es vital, porque es una prueba de un pueblo sustentado en un largo camino, un largo trasegar, del cual parece imposible, ¿cierto? Porque puede sobrevivir una comunidad, claro que sí. Tribus, claro que sí, pero millones de personas sin cultivar, sin sembrar, sin, ganados realmente para comer, porque pues si te comes ese ganado que tampoco tiene gran, digamos que prado para alimentarse, no va a ser tan fácil reproducirlos. No era fácil tener ese estilo de vida, pero que lloviera maná del cielo todos los días era un milagro que permitiría que un pueblo pues numeroso pudiese existir en un tiempo tan largo. Esa prueba ya no más estuvo, no estuvo más para este momento, ya no estaba tampoco la vara de Aarón, que tenía como propósito ratificarle al pueblo, hacerle saber que la casa de Aarón había sido escogida entre los levitas para el servicio del tabernáculo como sacerdotes y sumos sacerdotes. Ah, tampoco estaba. El caso es que en el versículo 10 dice, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Yahweh y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yahweh había llenado la casa de Yahweh. Entonces los sacerdotes, cuando se llevó el arca a este lugar, eh, dice aquí que salieron los sacerdotes del lugar y la nube llenó la casa. ¿Qué es la nube? La nube es la presencia del Señor. Esta nube es la misma que llenaba el tabernáculo en los tiempos de Moisés y de Aarón. Una espesa nube que no dejaba ver nada a distancia. Eh, que era prácticamente la presencia del Señor, lo que llaman la Shekinah, la Kabot, un poco de términos, que representa la gloria del Altísimo, manifiesta como una densa nube. Eso es lo que santificaba el lugar. Aquella nube representaba la presencia del Señor, algo mmm, que está como al borde de, de lo material y de lo inmaterial, ¿no? Como un humo, como algo que está, pero que no puedes palpar. Dice que cuando salieron se llenó la casa de la nube del Señor, los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yahweh llenó la casa de Yahweh. Entonces fue lleno este lugar, lo que quiere decir, esto quiere decir nada más ni menos que el Señor había aprobado el lugar para permanecer allí. Eso es lo que representaba. Fue el mismo evento que aconteció cuando fue dedicado el tabernáculo, cuando los sacerdotes santifican el tabernáculo y hacen todo un proceso que Moisés les ordenó. Luego pasa lo mismo. Este lugar se llena de una densa nube con la presencia del Señor y a partir de ese momento pues funcionó como tabernáculo, como habitación para el Señor. Ahora sería el templo de Jerusalén. Versículo 12. Dijo entonces Salomón, Yahweh ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa para morada. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre.
Esto de que el Señor habita en la oscuridad, en- a veces parece que es un término extraño, incluso, bueno, es que la escritura claro que todo el tiempo está hablándonos de la luz y de la oscuridad. Dos cuestiones que mm, incluso para muchas culturas representa casi que lo mismo y representa bien y el mal, sabiduría y negligencia, vida y muerte, etcétera, ¿cierto? Un contraste eh, completo. Y uno pensaría, ¿por qué el Señor habitaría en la oscuridad y no luz? Pues un pasaje dice que Él habita en gran luz. Pues es donde les digo, no malinterpretemos el pasaje, ni perdamos de vista lo que pasa ahí. ¿Por qué el tabernáculo? ¿Por qué dice que en gran oscuridad? Lo que pasa es que el tabernáculo y el templo no tenían ventanas. Eran dos edificaciones, fueron dos edificaciones completamente selladas prácticamente, una por cortinas y el otro por puertas y muros de oro, lugares donde en ambos casos lo único que daba luz era la menorá. La menorá era el artefacto que daba luz a aquel lugar. ¿Cómo sería una menorá? Piense usted en un candelabro de 7 brazos dentro de una habitación cuyos muros eran oro. ¿Cómo cree que se vería ese lugar? Muchos reflejos, ¿no? Porque el oro bruñido se convierte en un espejo, se convierte en un lugar que debió ser, como se debía ver todo debió ser muy, muy especial. Pero más allá de cómo se ve, es por qué no habían entonces lámparas, por qué no habían, digamos que luces artificiales o escapes de luz o entradas de luz más bien exterior. ¿Cuál sería la razón? Pues porque lo que debía llenar aquel lugar era la luz del Señor, su presencia. Su manifestación en aquel lugar no era precisamente en luz, más bien era en como una nube, ¿no? Pero justamente es que Él es la luz y Él es el que lo llena todo. Por eso, Él habita, digamos, en oscuridad porque Él es la luz. Quiere decir que Él no necesita luz para ser el luz. ¿Me hago entender? Es decir, en el universo de todo lo que hay y de todo lo que Él representa, justamente Él es la luz. Así que Él habita en la oscuridad. Quiero decir, Él no habita en ningún tipo de luz que le irradia a Él. Él irradia dentro de toda la oscuridad de tal manera que la oscuridad viene a ser luz. Eso es lo que quiero decir con ello. Es decir, el Señor se escondía, en cierta manera, pues no estaba visible para todos. Y así como en el monte estuvo siempre cubierto por la densa nube del monte Sinaí, que nadie podía ver y solo Moisés fue hasta allá, el Señor no permitió ver y también Moisés dice, estás en la oscuridad. Manifiesta que el Señor necesita o quiere ser revelado. Que el Señor permanece en un estatus de oscuridad, pero no en el sentido de que está, pues, ¿cómo decirlo? En la maldad, entre las tinieblas, en esa connotación que quizás pareciera que podría interpretarse si no estaba hablando más bien de que Él está oculto y que necesita ser revelado, manifiesto. Pues una vez que tú abres su conocimiento, pues se ilumina su propia luz. Es decir, no necesitarás de más, pues Él es la luz. Como les mencionaba, dentro del lugar del templo, perdón, no es que estuviera del todo oscuro, ¿no? Que había una menorá encendida que finalmente representa su luz, la de Él. Porque la menorá es justamente el árbol de la vida. Representa la luz del Señor. eh, no necesita otro lugar. Así que Salomón hace énfasis en eso. Tú estás allá, en un lugar, en una bóveda completamente cerrado, ¿no? Como, imagínense una bóveda de estas de los bancos sin luces y que uno está ahí metido, ¿qué es? Oscuridad plena. Ahí no hay nada. Pero si hay una menorá adentro, pues hay luz. Así que esta oscuridad a la que se refiere Salomón particularmente es el Señor es inaccesible. Era la inaccesibilidad del Señor. Es como si, siendo la luz completa, es como si no quisiera ser visto. Pero esto es un pasaje, o algo más bien, que
de lo que tenemos que hacer una gran reflexión y tenemos que analizar e interpretar muy bien. ¿El Señor quiere ser conocido o no quiere ser conocido? ¿Ah? ¿Sí quiere ser conocido? La Escritura dice que Él quiere ser conocido, ¿cierto? Sin embargo, si Él quiere ser conocido, entonces, ¿por qué no se manifiesta de una manera más abierta? Sin santidad nadie verá al Señor. Hay un camino. ¿Por qué? Hay un camino. Hay un camino. No es que el Señor no quiera ser conocido, lo que pasa es que hay un camino para llegar a Él. Pensemos en el tabernáculo, en algo sencillo. Para llegar al lugar santísimo donde estaba la presencia del Señor, no se podía, o sea, no podías acceder o no podías ver, no podías interactuar con ese lugar a menos que llegaras hasta allí. No se podía desde afuera, no había ningún lugar distinto que un camino que se trazaba de puerta a puerta a puerta. Una puerta que va al atrio, una puerta que va al lugar santo, una puerta que va al lugar santísimo y ambas estaban en un solo camino. No se podía de ninguna manera acceder por otro lugar. No había puerta trasera, no habían ventanas, no, ninguna manera de llegar allí, excepto por el camino. Y esto nos hace pensar mucho acerca de, bueno, ¿por qué el Señor está en la oscuridad? A menos que Él quiera que lleguemos allí, ¿cierto? Que le conozcamos en medio de esa, digamos, en ese, en esa, en ese lugar en que Él sea escondido. Y este es el momento para pensar en otro escenario, del cual el hombre fue expulsado. Y te respondo de una vez. ¿Por qué el hombre fue expulsado del Edén? Porque allí que había la presencia del Señor. La presencia del Señor estaba en el Edén de la misma manera que estaba en el tabernáculo, de la misma manera que estaba en el templo. ¿Por qué fue expulsado el hombre? Porque había pecado, porque su desobediencia, su falta de fe para haber creído al Señor le costó la salida de aquel templo. Y es necesario hablar de algo que se llama, un concepto que se llama el espacio sagrado, le llaman algunos expertos o algunos hombres le llaman el espacio sagrado. ¿Qué es el espacio sagrado? Yo, hay un, ¿cómo es que se llama? Un historiador, no un arqueólogo, sí, historiador también, que se llama Reutemann, ¿no? De apellido Reutemann, es un argentino judío que es curador del museo, actualmente es curador del Museo del Libro en Jerusalén, y es un tipo muy importante en lo que respecta a la crítica bíblica, sin una postura realmente religiosa, sino digamos que más bien científica. Y es un tipo que ha hecho un gran trabajo para recopilar, para descubrir, para analizar extractos, particularmente de los escritos hallados en el Qumran, que son la copia más antigua que se tiene de la Biblia. Y él es el que de él oí este concepto del espacio sagrado, o sea, que lo llame así. ¿Y de qué trata? Sino de que realmente no existe algún lugar especial en la tierra. Ni Jerusalén, ni el Sinaí, ni siquiera el Edén, ni el templo, ni el tabernáculo. Sino que lo que hacía a cualquier lugar en la existencia un lugar sagrado era la presencia del Altísimo. Así que el concepto de espacio sagrado se da por la presencia del Altísimo. Como por ejemplo a Moisés llevando a pastar unas ovejas y se le aparece en la zarza ardiente el ángel del Señor y le dice, quítate el calzado porque el lugar que pisas es santo. ¿Por qué sería santo? Allá un lugar en cualquier peña, porque allí estaba la presencia del Altísimo. Así que le dice, pilas, quítate O sea, entérate que estás en un lugar donde está la presencia del Señor, ¿no? O no sé, recordemos a Jacob, cuando se le manifiesta al Señor, le dice, no sabía dónde estaba y no es más que este lugar es casa de Dios, ¿no? En Betel. El concepto de lugar sagrado entonces, por darle algún nombre, bíblicamente
es muy claro y se refiere a la presencia del Señor habitando un lugar. Y aquí yo sumaría entonces también llenando cualquier cosa, llenando a un lugar, a un alguien, ¿cierto? Y podríamos entender por qué Yeshua también es santo. Es porque fue lleno de la presencia del Señor. Es decir, lo que santifica, como dijo Yeshua, no sean hipócritas, no sean vanos, no juren por, por, no juren por, digamos, por el oro del templo, juren por quien llena el templo, ¿cierto? Por lo que santifica el oro, más bien es lo que decía él. Y es entender que la presencia del Señor es lo que hace sagrado algo. Es allí donde se genera este concepto de santidad. Así que el tema del Edén que les mencionaba, el Señor sacó a Adán allí porque no merecía estar en aquel lugar. Había contaminado ese lugar con su forma de vivir, de haber seguido al Señor, en la cual no había fe para creerle, sino una desobediencia que se manifestó con el pecado en la caída, ¿no? Así que es expulsado de ese lugar, porque allí estaba la presencia del Señor. Sin embargo, si retomando rápidamente, ese lugar no fue escondido. No, perdón. ¿Qué pasó con ese lugar? Pues que fue escondido. ¿Por qué fue escondido? ¿Por qué no fue... O sea, por qué decimos que fue escondido? Pues porque la escritura no menciona que ya se quedó quitado, sino que fue oculto. De tal manera que para llegar ahí nuevamente se necesita conocer el camino. El camino dice que el pasaje que el Señor colocó unos ángeles con una espada que revoloteaba para que custodiasen el camino de regreso a aquel lugar. Porque ¿qué había en aquel lugar? El árbol de la vida. Todos los elementos que podemos encontrar en el templo y en el tabernáculo estaban allí dispuestos de una u otra manera. En otra, digamos que de una manera en paralelo, desde otras simbologías, pero estaban allí. Y esta menorá de las que les mencioné, que era la luz y la vida, estaba en el Edén, también estuvo en el templo, también estuvo y habitó en medio de nosotros. Y es lo que dice y es lo que dice Juan. La vida se manifestó y la vida era la luz de los hombres, dice el libro de Juan. Así que Yeshua es la vida eterna, es el árbol de la vida, es la menorá que está en el lugar santo. Y por lo tanto, si quieres conocer la presencia del Señor, necesitas que haya menorá, necesitas que esté Yeshua, que esté el árbol de la vida. Entonces, Salomón dice: he edificado casa, morada para ti, sitio que tú habites para siempre. El deseo de Salomón era que este templo permanezca para siempre, que tú estés en él. Volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Toda la congregación de Israel estaba en pie y dijo: bendito sea Yahweh, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Yahweh, Dios de Israel. Salomón empieza a decir unas palabras delante, todo el pueblo lo bendice. Bendice al Señor delante del pueblo y dice: el Señor ha cumplido lo que nos dijo. Pues sacó al pueblo de Egipto, ¿cierto? Y empieza a hacer un reconteo como siempre de la historia. Dice: y nos ha entregado esta tierra, la tierra prometida, y entre las tribus escogió un lugar para que se puede hacer lo que mi padre, diría Salomón, David, le pidió, y era edificar una casa en la cual se pudiese colocar su nombre. Es decir, ¿qué es una casa en la cual habite su nombre? Es un lugar que representa por completo, ese era su propósito, representar por completo al Dios que lo habitaba. ¿Qué Dios sobre la tierra podía estar en ese templo sino el Dios de Israel? Ese era el propósito. Yahweh. Ese lugar representaba el nombre del Señor, nombre que es sagrado por quien lo porta. Así que él dice: mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Dios de Israel, pero Yahweh dijo a David mi padre dice: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener este deseo.
Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Yahweh ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, me he sentado en el trono de Israel, como Yahweh había dicho, y he edificado la casa al nombre de Yahweh, Dios de Israel. Entonces, Salomón reconoce y lo hace público y dice, si esto está en pie es porque el Señor así lo permitió, porque el Altísimo cumplió a mi padre, diría, a David, lo que le prometió, pero como él dijo, no lo haría David, sino lo haría su hijo. Salomón dice, pues aquí estoy cumpliendo la voluntad de Yahweh, cumpliendo la voluntad también de mi padre. He puesto en ella lugar para el arca en la cual está el pacto de Yahweh que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Yahweh. Como les decía, este es el arca del testimonio. Y si ahí está el testimonio de la salida de Egipto, de la elección de Israel y de que estemos aquí. Así que es como la piedra angular, esa arca, es la evidencia de que ese pueblo es el pueblo de Dios. De hecho, es el artefacto más buscado quizás de toda la historia. Es un artefacto que donde se llega a encontrar, revoluciona todo, todo, todo. Porque eh, ese artefacto no se sabe en qué momento se extravió, en qué momento se perdió. Y ahí les adelanto, el templo, este templo, no va a permanecer. Va a ser destruido en diferentes ocasiones por las guerras, por las... eh, dime, por el pecado del pueblo. Realmente esa es la razón. Por un pueblo que se extravía una y otra vez, de tal manera que el Señor habitaba aquel lugar, pero no estaba en el lugar en que él realmente quería estar, y era en medio de su pueblo. No en una literalidad de un lugar, no sé, un edificio, la Torre Eiffel, ahí la ves, ¿no? Ah, qué bonita. No, quería estar en el corazón del pueblo. Y ahí es donde no había lugar. ¿Por qué no había lugar en el corazón del pueblo? Porque el pueblo era muy egoísta y muy duro de corazón. Así que esto costó muchos desastres, muchas calamidades y en lo particular la destrucción del templo. Y entre esta destrucción, pues, ¿qué pasa cuando hay guerra y un pueblo invade a otro? Pues se queda con sus pertenencias. Pues que en cada una de estas intervenciones al templo le robaron todo su oro. Pues era un lugar lleno de lujos. Todos se lo robaron, incluyendo el arca. Esta arca, la última mención que se hace, si no estoy mal, es en el tiempo de Babilonia, en el exilio. Así que de ahí para allá no se sabe nada acerca del arca. No se sabe nada acerca del arca. Es un objeto en madera de acacia, ¿cómo se llama? Cubierto por oro. Lo que quiere decir es que si está enterrado, si está en algún lugar, está intacto. No solamente por sus cualidades físicas, como fue, donde la madera casi es muy buena en su preservación, es una madera excelente, sino que también está recubierta por oro, lo que impide por completo cualquier acceso, digamos, de biodegradación. Sería un artefacto que si se encuentra debe estar quizás intacto en el sentido más digamos, natural. Pero además, sumándole que es un objeto que fue hecho para durar porque el Señor así en su construcción lo permitió, lo que me hace pensar que quizás sí va a aparecer en algún momento. Yo tengo un pálpito. Tengo un pálpito de que este debe estar seguramente dentro de alguna cueva, dentro de algún sustrato de suelo, debajo de alguna ciudad perdida, porque hay mucha historia que se descubre todos los días debajo de... Allá en Israel usted levanta una piedra y encuentra siempre algo, una historia que contar. Entonces esa generosidad de la historia que se encuentra en Israel eh, nos hace saber que simplemente falta escarbar un poco más. Quizás simplemente sea lo que hemos estado hablando, lo que dijo Salomón. Señor, yo sé que tú habitas en la oscuridad. Es decir, que una vez más el Señor ha escondido
su presencia, para que alguien encuentre el camino a ella. Y más allá de la literalidad de lo que es, pues que alguien la encuentre, es que alguien se encuentre con el Señor, es que la humanidad se permita conocer a su Creador de una manera más real, no más sincera, más genuina. No hallazgos simplemente científicos, históricos, sino se trata de un pueblo que un mundo que realmente quiera conocer a su Creador. Por ahí empieza el camino, ¿no? Es un querer, ahí empiezan todo. Porque si tú vas a un país extraño y a menos que te propongas preguntar por algo, pues jamás vas a llegar a ese lugar, ¿no? Si quieres llegar al centro o no, o a un lugar particular, pues ¿qué empieza uno a hacer? A preguntar, venga, ¿y cómo llego a tal lugar? O a investigar, a buscar las pistas. Pues si no hay quien busque, pues difícilmente se encuentra algo que nos está buscando. Sin embargo, el Señor se revela cada tanto. Así que cuando lo haga va a ser maravilloso y va a ser impactante seguramente. Continuemos. Luego 22 se puso Salomón delante del altar de Yahweh en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo dijo: Yahweh, Dios de Israel, no hay Dios como tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Frase para subrayar, frase de oro. Aquí ya hace una oración delante del Señor, delante del pueblo, y dice: ¿quién es como tú? No hay nadie como tú arriba en los cielos ni abajo en la tierra. ¿Quién es como tú que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón? ¿Y qué le está reconociendo al Señor? Que no se ha olvidado de sus promesas. ¿Quién es como tú que eres fiel con un pueblo cabezón como nosotros? ¿Quién es como tú que mantienes tu pacto y tu misericordia a nosotros? Pero no dice a cualquiera, dice a los que andan con todo su corazón. Es decir, Salomón le está reconociendo: yo sé que tú has mantenido tu fidelidad porque también has reconocido que hay un pueblo que te busca. Porque si no fuera por esos pocos, dice la escritura, si no fuera por un pequeño remanente, no es un remanente de impíos, es un remanente de un pueblo que no ha inclinado sus rodillas delante de Baal, es decir, un pueblo que se mantiene fiel a él, es lo que quiere decir ese pasaje. Entonces dice aquí, dice eso: si no fuera por el remanente, dice la escritura, como Sodoma y Gomorra habríamos sido. ¿Y qué quiere decir? Pues destruidos. Así que el Señor mantiene su misericordia con un pueblo que le busca. No dice un pueblo perfecto que no se equivoca, no, un pueblo que de todo corazón le busca. Frase de oro para que la recordemos: el Señor es fiel, el Señor preserva sus pactos, su misericordia, porque sabe que hay un pueblo que le busca de todo corazón, y esperemos ser nosotros ese pueblo. Tú has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Yahweh, Elohim de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Yahweh, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Entonces, ¿qué le está diciendo Salomón? Así como has sido fiel con mi padre y cumpliste esto de un templo a tu nombre, ahora cumple también que mi reino, es lo que le está diciendo Salomón, que su reino, como hijo de David, pues sea estable. Porque Salomón le dice: tú le dijiste también a mi padre que si sus hijos y sus descendientes, porque él mismo le dice, ¿no?, guardan su camino y andan delante de él, como David lo hizo, entonces el Señor dice: no faltaría varón en el trono. Es decir, que la herencia de los reyes de Israel vendría por la línea de David y se mantendría para siempre. Siempre y cuando estos reyes fueran, ¿qué?, fieles, obedientes, como David anduvo, guardando el camino y el pacto. Ya bastaría. Nos hace falta ver el resto de estos escritos para ver si fueron fieles o no. Si te preguntas: ¿y qué pasó entonces? ¿Por qué no hay reyes en Israel? ¿Dónde está el templo? ¿Qué pasó?
pues ya tienes una respuesta a si fueron fieles o no. El caso es que Salomón le está diciendo por lo menos intención, yo quiero andar en en fidelidad a tu camino como David mi padre lo hizo. Se lo está diciendo indirectamente. Le está diciendo, confirma el pacto conmigo, como lo hiciste con mi padre, así como se lo dijiste, porque yo voy a guardar tu camino. Vamos a ver si Salomón lo hace. 27. Pero es verdad que Dios mora sobre la tierra. Y aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a la plegaria, oh Yahweh Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Y hace una proclamación muy bonita y muy honesta. Y es que, ¿es en serio? Lo dice así, como cuando uno se ríe y dice, no, que no me lo creo. Vamos, que no me lo creo. Y como así que el Dios de los cielos, que no lo... Es que de verdad, cuando yo miro a los cielos y veo las publicaciones del telescopio James Webb, yo digo, eso que está viendo ese telescopio, que son miles de años luz, y sigue trayendo una información tan impresionante, y eso que acaba de ver, también es parte de la existencia del Creador. Así que si esa capacidad de óptica de esos telescopios, que no son, eh, que no son, o más bien, que son también muy modestos en ver, porque hace falta uno más poderoso para ver más y otro más poderoso para ver más. Es decir, uno se pregunta, ¿habrá fin a comprender el alcance de nuestro Padre y Rey? Pues si solamente Salomón viendo hacia arriba y viendo cruzar pájaros y viendo los astros que alcanza a ver uno en la noche, los cuales créanme que están a cientos de miles de años luz, son suficientes para decir quién es Yahweh. Para que se fije en una mota de polvo de la nada, ¿no? ¿Usted alguna vez ha tenido cuidado de los átomos que constituyen su cuerpo? Ay, qué hermoso fotón que pasó por mí. No, qué hermosa conexión de neutrones que hay. No, uno ni piensa en eso. Uno solamente existe, ¿cierto? Pero uno no piensa en todo lo que hace parte de lo que es uno allá, es un mínimo de allá. Pues nosotros somos como algo allá muy mínimo delante del Creador y Él nos está viendo y está presente y se compadece y tiene misericordia y eso es lo que es impactante. Es algo tan majestuosamente inalcanzable que lo curioso es que se haga alcanzable. Eso es lo grande, eso es lo maravilloso y se reduce, se humilla a habitar en una pequeña casa de unos cuantos metros cuadrados, impresionante a nuestra escala. Para la escala del universo no tiene propósito su existencia, sino lo que narra aquí, que la presencia del Señor lo llene. Eso me parece tan bonito de pensar. Son cosas muy inspiradoras, la verdad, para mí lo son. Que algo que es mayor que el universo y algo que es mayor que el universo eh, se fije en nosotros. Y bueno, es que justamente eso es lo que habla de su grandeza. Es tan grande que puede tener control de absolutamente cada cosa que incluye nuestros átomos. O sea, así como tiene cuidado de nosotros, seguramente él sí está pensando, o no sé si pensando sea el término, pero sí ha tenido cuidado de cada cosa en lo que significa la existencia. Y eso es algo de lo que definitivamente ni siquiera en Hollywood con tantas películas de poderosos y superhéroes han llegado a siquiera imaginar cómo representar algo que tenga algo tan magno, algo tan sumamente supremo, algo tan, otra vez, tan inaccesible. Pero allí está, siendo luz en medio de todo eso. Y dice Salomón, ¿es en serio que has venido a habitar en la tierra? En esta pequeña casa que yo he edificado. Sin embargo, y con todo, con lo que signifique pensar en esto, sé que tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria,
oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Y aquí vamos a conocer otro propósito particular del tabernáculo. Algo del templo, perdón. Algo que de lo que no se menciona en el tabernáculo, pero que aquí surge como un nuevo propósito. O más bien, no sé si propósito, sino una nueva manera, un método, o un camino más bien, que Salomón dice, pues así se va a hacer ahora, ¿no? ¿Y se va a hacer para qué? ¿Cuál es el propósito del tabernáculo? ¿Qué decíamos? ¿Qué dijo el Señor? Yo quiero un lugar donde morar en medio de mi pueblo. ¿Para qué querría el Señor morar en medio de su pueblo? Para poder tener también un contacto con su pueblo. Pero ¿cómo puede una nación tan numerosa tener acceso a su Dios? Pues Salomón nos va a dar aquí la manera. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el método para acercarnos al Creador? ¿Quién se lo pilló? ¿Quién lo vio? ¿A quién le fue revelado? La oración. La oración, pero no cualquiera, ni en cualquier lugar. La oración que se manifestaba, que se levantaba en el templo. Y dice, versículo 29, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar el cual has dicho, mi nombre estará allí. Que oigas la oración de tu siervo que hace en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos, escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare juramento haciéndole jurar y vinieren el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos condenando al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Entonces, vean lo que dice acá. Salomón establece ese lugar, o el Señor, no, bueno, Salomón es el que toma esta iniciativa, ¿no? Dice, este lugar donde tú vas a morar es un lugar donde queremos, donde yo quiero encontrar tu voluntad. De tal manera que yo levante mi plegaria o este pueblo lo haga y cada vez que se eleve la plegaria en este lugar, que tú respondas. Recordemos que esto es una dedicatoria, es una oración que está elevando justamente Salomón allí, esperando una respuesta de Dios. Porque esto no es como que así fue, no. Veamos qué va a pasar, que nos haga saber que el Señor, pues, recibió esta dedicación y esta oración. Por ahora es que este lugar esté disponible para el pueblo. Es un punto, es un portal al lugar de tu morada, donde cada oración, cada plegaria y súplica sea respondida. Mira, Señor. Si alguno, versículo 32, ¿sí? Si tú oirás desde el cielo y actuarás, juzgarás a tus siervos condenando al impío, haciendo recaer su proceso sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieran a ti y confesaren tu nombre y oraren, interrogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, perdonarás al pecado de tu pueblo y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Está diciéndole, Señor, que este sea un lugar de arrepentimiento, de teshuvá, de restauración, que cada vez que nosotros por nuestras faltas terminemos siendo derrotados, podamos acercarnos a ti nuevamente en este lugar para restablecer nuestra relación contigo y tú perdones el pecado de tu pueblo y nos hagas volver a este lugar. Entonces empieza a poner situaciones complicadas y diversas. ¿Cuál es la primera? El prójimo, el pecado contra el prójimo. O sea, los eventos de juicio que se resolvían en cortes de jueces, dice pues que en este lugar también haya respuesta. ¿Cuándo dice? Cuando hay juramento. Es decir, está hablando de, tú dices una cosa y el otro dice la otra. Ambos dicen, pues yo lo juro por Yahweh, pues vamos al templo. Y ahí sí, grave, porque un juez tú le puedes pues jugar con él y engañarlo. Pues delante del templo, que se levante un juramento delante del templo era, pues es la razón de por qué quizás Yeshua dice, ustedes oran, ustedes juran por el oro del templo, en vez de jurar por el templo que santifica el oro. Está quizás haciendo referencia a esto y era una costumbre de hacer juramentos en y por el templo, como un lugar
del cual Salomón dice, si alguien jura, perdón, pues que se presente al templo a ver si va a mantener su juramento, sabiendo que tú vas a juzgar y a dar el pago. Segundo caso, cuando el pueblo de Israel sea derrotado delante de sus enemigos, es decir, en la guerra. Que tú nos perdones y nos permitas volver a casa y restaures la tierra. En el 35, si el cielo se cierra y no llueve por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú irás de los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y tu pueblo de Israel, enseñándoles el buen camino en que deben andar, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Otra situación, y es cuando haya hambruna y cuando haya sequías, Señor, sabemos que es por nuestro pecado. Es decir, Salomón reconoce que, por lo menos en lo que respecta a esto, a la tierra de Israel, nada pasaba desligado al comportamiento del pueblo. Porque a diferencia de toda la tierra de Israel está bajo juramentos y bajo condicionales. ¿Sí? Es que es diferente. Cualquiera diría, sí, pero así pasa en toda la tierra. No estoy tan seguro de responder así, ¿sabes? Porque toda la tierra funciona por sus ciclos, por sus... eh, de la manera en que cada evento lleva a uno nuevo, entre lo natural. Pero que en la tierra de Israel haya un temblor, la erupción de un volcán, un torbellino, una inundación, cualquier cosa que sea, sí sé, estoy casi que completamente seguro que está muy relacionado, está completamente relacionado con el andar del pueblo. Está completamente relacionado con el andar del pueblo, de tal manera que si el andar del pueblo es malo, muchas eventualidades naturales van a acontecer allí negativas para el pueblo. Pero que si el pueblo anda bien delante del Señor, muchas cosas positivas acontecen en la tierra de Israel. Es decir, una tierra que está ligada al comportamiento del pueblo, lo que se convierte entonces en un lector, se convierte en un termómetro. Eso no acontece en toda la tierra, porque no toda la tierra está ligada en juramento. Es decir, no es que el Señor, y juro que te daré a Colombia, ¿no? Cada quien fue y tomó, el Señor mandó a los pueblos a la tierra y habítenla. Para hacer que la tierra de Israel dice, aquí en este lugar va a habitar el pueblo que sea conforme a mi corazón. De tal manera que el Señor le dice a su pueblo, si ustedes se van a comportar como los cananeos, también la tierra los vomitará. ¿Y cómo la tierra vomitaba al pueblo? Desastres naturales. Todo tipo de situaciones difíciles. Por eso dice, nosotros sabemos que si no hay lluvia, que si no hay alimento, es porque nosotros, los habitantes de esta tierra, hemos pecado. Así que perdónanos y vuélvenos a ti, enseñándonos tu camino y volviendo la lluvia a esta tierra que tú has dado por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, y sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habitan, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo, cuando cualquiera siente la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra, que tú diste a nuestros padres, asimismo al extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre. Bueno, hasta ahí. Entonces dice, y también cuando vengan las pestilencias, las hambrunas, las plagas, si nos sitian nuestros enemigos, cualquier enfermedad, lo que sea que acontezca en este lugar, Señor, que toda oración que se levante en este lugar, cualquier plegaria que se le ve en este lugar, extiende tus manos, perdón, y alguien llegue aquí y extiende sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos. Tú oirás. ¿Por qué? Dice aquí, y darás, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, porque tú conoces el corazón de los hombres. Y dice, si se acerca cualquiera aquí y levanta sus manos a ti, sé que tendrá una respuesta. ¿Cuál? Una justa. Una de acuerdo al obrar de cada uno. Así que no era simplemente ir y
pecar, rezar, empatar. Pecar, orar en Jerusalén, no, porque el Señor también haría lo que tendría que hacer. Pero claro, la misericordia del Señor está siempre adelante de un pueblo que le reconoce y que busca cambiar. Así que te teman todos los días de la tierra los hombres. Incluso el extranjero, cuando conozca tu nombre, porque oirán los extranjeros y vendrán y adorarán y te buscarán a esta casa, ¿cierto? Pues a ellos también los oirás. A ellos también los oirás. Si entonces decía en el 43, tú oirás de los cielos en lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiera clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifique. O sea, que el mundo sepa que esta tierra, esta casa que se ha edificado, en esta casa es conocido, tu nombre es respondido. Toda oración que se eleve. 44. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos, por el camino que tú les mandes, y oraren a Yahweh con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Y por eso recordamos entonces la oración de Daniel, que era hacia el templo. Se oraba hacia el templo porque a partir de ese momento quizás surgirá una cultura donde la nación seguramente a partir de ese momento oraría hacia el templo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era un lugar donde se respondería la oración. ¿Vale? Hay muchos propósitos y muchos cambios en la historia, pero en este particular está relacionado porque tú responderás desde ese lugar, porque tú escogiste para morar en medio de tu pueblo allí. Pero recordemos, el arca estaba dentro del templo. El arca estaba, es decir, había una respuesta manifiesta, ¿cierto? Del Señor. Tú oirás en los cielos su oración y súplica y les harás justicia. 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, está profetizando prácticamente lo que vendría con Babilonia. Está diciendo, digamos que ellos pecan y llega un enemigo lejos y nos lleva lejos. Y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, Babilonia, y si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubiesen llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia la tierra que tuviste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica y les harás justicia. ¿Cómo la ven? Un pasaje que casi no se conoce. Y es muy importante porque nos hace entender, entre otras, como les decía, la oración de Daniel, que era en Babilonia. ¿Hacia dónde oraba? Dice que Daniel oraba 3 veces al día, se postraba hacia Jerusalén, hacia el templo. ¿Qué oraban? La redención, porque es que estaban cautivos, estaban lejos. Estaban lejos. ¿Y qué se buscaba? Volver a la tierra. Y ahorita hacemos un comentario final sobre este asunto. Porque hoy en día, ¿cierto? Hay una práctica de orar hacia Jerusalén. Y vamos a revisar un poquito esa práctica. Vamos a ver qué podemos pensar y qué podemos aprender de ello. Por ahora, dice, cuando estén cautivos, cuando se hayan manifestado los juicios del Señor sobre este pueblo y estén en otras tierras cautivos y haya arrepentimiento y se vuelvan a su Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en la tierra en la que están, entonces dice, pues si oran hacia este lugar, tú oirás y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que hayan rebelado contra ti. Harás que tengan de ellos misericordia los que los hubiesen llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Esto es profético porque
Cuando el pueblo fue exiliado a Babilonia, luego ¿qué pasó? Luego de su oración de los 70 años que profetizó Jeremías, ¿qué pasó? Que llegaron los persas, muy bien. ¿Y qué pasó con Ciro, el rey de Persia? ¿Qué hizo? Él tuvo misericordia del pueblo y les dice, vuelvan a su tierra y reconstruyan el templo. ¿Cómo? Fue un hombre muy bueno con la nación de Israel. ¿Por qué? Pues aquí está esta profecía. Perdonarás a tu pueblo si se vuelve a ti, perdonarás sus pecados, harás misericordia y harás volver a los cautivos. Dice en el 51, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración. Ah, no, en el 50 sí, y harás que tengan ellos misericordia de los que hubiesen llevado cautivos. Listo, 53. 52. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel para oírlos en todo aquello a lo cual te invocaren. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como le dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Yahweh. Listo, aquí con esto termina la oración. Le dice, ¿por qué te pido todo esto? Porque este es tu pueblo. O sea, esto a quién nos recuerda diciéndole esto. A Moisés. Señor, pues es que es tu pueblo. O sea, ¿yo qué? Llévalos a la tierra, cumple lo que les dijiste, es que es tu pueblo, no es mi pueblo. Y con esto, ¿qué se propone? Sino decirle, Señor, o sea, respóndenos, porque ¿para qué nos has traído a esta tierra? Si no es para poder estar cercano a nosotros, como tú lo dijiste. Así que, si tu pueblo te invoca en este lugar, respóndenos. Cuando acaba Salomón de hacer a Yahweh toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Yahweh con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Yahweh que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que le había dicho. Ninguna palabra de todas las promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. ¿Cuáles promesas? Las bendiciones de la Torah. ¿Por qué? Entre las bendiciones de la Torah está paz. Habrá paz. No habrá quien te persiga. Así que le está diciendo, pues el Señor ha cumplido sus promesas. Aunque nosotros no hemos sido perfectos, pero el éxito o la gloria de Israel para este tiempo fue única. Y lamento decirles, pero no se repitió. Fue única. En este momento, como está aquí, en este momento el pueblo, les digo que tenía paz. Tenía no solamente paz digamos que con los cananeos, sino paz entre ellos como hermanos, tenían paz con los extranjeros, tenían abundancia, tenían una economía muy fuerte, muy estable, tenían gloria y reconocimiento internacional, no había enfermedades. O sea, era una nación de la cual decía cualquiera, yo quiero ir allá, yo necesito estar allá. Se había convertido en una potencia prácticamente de un momento a otro. Dice Salomón, es que tú cumpliste. Esto es lo que había profetizado Salomón, lo que había Moisés, lo que había dicho. Y no han faltado tus promesas. Esté con nosotros Yahweh, nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con las que he orado delante de Yahweh estén cerca de Yahweh nuestro Elohim, de día y de noche, para que Él proteja la casa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Así que le dice al pueblo, no nos desampare el Señor, pero nosotros no desamparemos sus mandamientos. No nos separemos de sus mandatos, no nos olvidemos los que ordenó a nuestros padres, así como Él no se va a olvidar de nosotros. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Yahweh es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto su corazón, el corazón de usted, le dice al pueblo, para con Yahweh nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Vea cómo insiste David en Salomón. Es decir, no se olviden de los mandamientos, guárdenlos, obedézcanlos, anden en ellos. Esa es la clave. Porque David se le dijo,
Si tú vas a ser rey, vas a andar fiel, firme. O sea, Salomón tenía claro que ese era el único camino para que el reino se mantuviese estable. De lo contrario, muy peligroso. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Yahweh. Víctimas se refiere a sacrificios animales, ¿no? Corderos y vacas, comida. Ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Yahweh 22.000 bueyes, 120.000 ovejas. Así dedicaron al rey todos los hijos de Israel y la casa de Yahweh. Qué montón de animales. ¿Qué se hacía con todo eso? Pues calcule. Si la casa de Israel, es decir, el país, podría tener unas barato de 6 a 10 millones de personas, eh, ¿cuánto de eso, cuántos animales se necesitarían para alimentar a un pueblo de ese tamaño? Entonces usted hace el cálculo, dale ahí con la calculadora. Digamos que habían barato, por poner algo bajito, 6 millones de personas. 6 millones de personas dividido 122.000, por ejemplo. Como por poner un ejemplo. Entre 122.000 Ajá. da 49.180. 49, es decir, que cada vaca alcanzaba para 49 personas. ¿Alcanza? No estoy seguro. Sí, Así de sí. simple. ¿Alcanzaría? Sí, alcanza. Pues es que lo que hay que entender, vale, hijito, es que todos estos animales se sacrificaban porque toda la nación participaba de estos sacrificios. Fue un evento del cual toda la nación participó. Toda la nación necesitaba mucha, pero mucha comida. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Yahweh, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas, la grosura, los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Yahweh era pequeño, no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y las grosuras de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta con el todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Yahweh nuestro Dios, por 7 días y aún por otros 7 días. Esto es 14 días. O sea, estos sacrificios duraron 14 días. ¿Sí? Entonces, toda una nación que me imagino ese desfile de gente tan impresionante yendo a este evento tan único. 14 días. Entonces, si ponemos 14 días, eh, quizás, son solo opciones, pudo ser un evento que terminó hasta el cierre de Sukkot. Es decir, pudo ser la razón de que se haya extendido por 14 días. Teniendo en cuenta que Sukkot va en el día 15. Es decir, si el primer día que mencionábamos acá, eh, el día de la gran fiesta solemne, ¿cierto? Si ese fue el primer día en el que pasa todo esto, pues de ahí hasta el cierre de Sukkot, si no estoy mal, son 21 días, ¿cierto? No, espérate a ver. Son 8 días de que van del día 15, esos son 23 días en total. ¿Habrán? No, Sukkot arranca el día 15 y son 8 días en adelante, o sea, son 23 días, ¿cierto? El día 23 del mes. Em, ¿Y qué? Bueno, el caso, el caso, venga, aquí me perdí. El caso es que fue largo y fue pues entre estas fiestas, sí, seguramente fueron esos 14 días de Sukkot. Bueno, al octavo día despidió al pueblo y ellos bendijeron al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Yahweh había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Y no voy a leer todo el capítulo 9, pero sí voy a leer aquí esta pequeña intro para que veamos qué pasó. O sea, hizo esa oración, pero les dije, vamos a hacer un pequeño comentario al final. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Yahweh, la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Yahweh apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. He santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Si tú andas delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, guardando mis estatutos y decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé
a David, tu padre, diciendo, no faltará varón a tu descendencia en el trono de Israel. Y el resto se los dejo para la próxima predica. Pero aquí lo que quería decirles es, ¿qué dijo el Señor? Yo escuché lo que dijiste y he santificado esta casa. Es decir, el Señor aprobó, no puso pero a las peticiones de Salomón. Al contrario, bendijo la oración de Salomón. Lo que quiere decir que en efecto la casa, el templo, se convirtió en un lugar de oración. Por ahí entonces entendemos por qué Yeshua cita un pasaje de la escritura. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso lo veremos en otros pasajes. Casa de oración para todos los pueblos. Es de aquí que nace ese concepto. Sitio sagrado, casa de oración. Hoy vimos varios temas muy interesantes. Pero finalmente para cerrar es, ¿y hoy en día debemos orar hacia Jerusalén? ¿Qué pensamos? ¿Qué se nos ocurre? Allí mencionaba que cuando estén cautivos, es decir, en en un caso de que ya no habitan en esta tierra, sino que por causa del pecado de la nación estén lejos, si se vuelven desde allá donde están y oran hacia este lugar, pues porque el propósito era no se alejen de la tierra de Israel, sino que siempre era una conexión estricta con la nación y con este lugar. Dice, pues ellos, sus cautivadores, tendrán misericordia de ustedes y los libertarán. Bueno, aquí hay que pensar en algo primero y es la razón. Y en este caso es el cautiverio. Sin embargo, nosotros somos hijos también del exilio. Es decir, el hecho de que no estemos en Jerusalén propiamente, pues más allá de todos los viajes que ha tenido la historia, que nos han ya traído hasta acá, también está el hecho de que tenemos una conexión con esos exilios, ¿no? Y el hecho de que Yeshua y los apóstoles vayan y hablen a los exiliados, a los que están lejos, a las naciones del mundo, y que miren hacia allá, ¿no? Tiene un sentido de conexión con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué respondería el Señor? Porque el arca estaba en Jerusalén. Y es ese punto donde es difícil la respuesta. Porque es que ni está el arca, ni hay piedra sobre piedra. Para el tiempo de David, de Daniel, estaba el templo destruido, pero estaba. Es decir, estaban las, ¿cómo se llama esto? Mm, las ruinas. Y si no estoy mal, el arca también estaba aún. Voy a averiguarles, ahí sí me queda pendiente. O en la próxima predica les confirmamos. ¿En qué momento no se sabe más del arca? ¿Sí? Es que no estoy seguro si es aquí con el tema no, sí. Sí, creo que es con los macabeos, más bien. Creo que es con los macabeos. Es en la época de los griegos. Pero bueno, ahí se los debo. Creo que la última mención del arca lo hace con los macabeos, sí señora. De tal manera que Daniel oraba hacia el arca, ¿sí? Eh, que es la presencia del Señor. Y más allá del arca es que el templo, a pesar de sus ruinas, era un lugar escogido para ello. Pero en este momento ese asunto es muy difícil, porque ya no hay ni arca ni templo levantado. ¿Y qué pasa entonces con Jerusalén? Pues lo mismo, que es un lugar donde no habita en este momento la presencia del Señor. ¿Por qué? Por el pecado de la nación. Es como un arca sin la presencia, como un tabernáculo sin la presencia, como una persona muerta. Entonces resulta complicado responder, porque no se podría hacer de una manera estricta, es decir, buscando que orando hacia allá entonces el Señor se force a responder, porque es que no tendría por qué responder. Recordemos que es orar hacia Jerusalén porque el Señor respondería, ¿no? Pero si es que estamos en el exilio aún, hay que entender es porque aún permanece un juicio del Señor. Pero igual ver hacia Jerusalén también responde a otras cosas y es también o sea, también lo que no se menciona acá, pero que también tiene una razón sobre esto y es la conexión con ese lugar que fue escogido para ser lugar de oración. Es decir, sería también como una conmemoración, una memoria acerca de buscar el rostro del Señor para que responda, reconociendo
que estamos exiliados, que estamos lejos y que buscamos el reunirnos delante de Él, el ser su pueblo nuevamente a la manera en que Él lo profetizó, lo estableció. Pero también entendiendo el lugar que tenemos en este mundo, ¿no? Sabiendo que en todo lugar también Él responde. Pero es que son contextos diferentes y ahí es donde tenemos que entenderlos. Una cosa es tener levantado el templo y el arca. Otra cosa es que Yeshua haya dicho, pues mi espíritu, ¿no? Estará con ustedes, donde quiera que estén, hasta el final del mundo. Y por eso le dice la mujer samaritana, Señor, ¿y dónde debemos orar? ¿En este monte o en el otro? ¿Aquí o en Jerusalén? ¿En Samaria o en dónde? El Señor le dice, vendrán días en que ni aquí ni allá adorarán, sino que el Señor levantará hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Así que eso deja mucho para entender acerca de que Yeshua les diría, pues cuando no haya templo, pues no valdrá de nada que oren aquí o allá. ¿Entendemos? Así que eso no impide que oremos hacia Jerusalén, es muy hermoso y tiene mucho significado, pero no creo que responda exactamente a la intención de Salomón en este caso. Sin embargo, como exiliados y como personas que estamos lejos, miramos hacia allá, hacia el lugar que finalmente sí sigue siendo el lugar jurado, prometido. Es un lugar que sigue estando, digamos que a la espera de la redención, un lugar que sea digno, no, para un pueblo que sea digno de habitar en aquel lugar. Y es lo que el Señor está buscando al prepararnos a todos para ello. Así que el Señor reúna a su pueblo pronto. Que el Señor reúna a su pueblo pronto y que su manifestación sea gloriosa. Shalom para todos, que tengan linda noche y gracias por habernos acompañado al estudio de hoy. Recuerden que cada viernes tenemos la continuación, es decir, el próximo viernes estudiamos capítulo 9 de Reyes y mañana los esperamos cada día de reposo con el estudio bíblico de cortes de Parashá. En este caso de este año, relacionando de una manera muy, muy seria, muy organizada, muy ordenada, el Antiguo y el Nuevo Testamento, los llamados así, para hablar de un único testamento. Bendición para todos, que descansen. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues
así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey